Arbovirus. Arbovirus viene del inglés Arthropod Borne Virus, lo que significa virus transmitidos por artrópodos. Entonces, el término arbovirus hace referencia al mecanismo por el cual estos virus son transmitidos. No tiene ningún significado taxonómico, por lo tanto, no podemos hablar de la familia de los arbovirus o el género arbovirus. Hace referencia al mecanismo por el cual son transmitidos estos agentes. Estos arbovirus son transmitidos por artrópodos hematófagos. ¿Quiénes son artrópodos hematófagos? Pueden ser mosquitos, garrapatas, culoides, flebótomos, entre otros. ¿Y por qué significa que sean hematófagos? Que transmiten el virus cuando ingiere sangre de un vertebrado que está en un periodo de viremia. Aquí en la parte inferior vemos un gráfico del ciclo de mantenimiento de estos agentes en la naturaleza y vemos en verde que dice aves, que también podrían ser otros, podrían ser mamíferos, pero entre ellos, para que el virus se transmita de uno a otro, requiere un artrópodo hematófago como vector para la transmisión. En general, y estos son los ciclos de mantenimiento de estos agentes en la naturaleza. Vemos que en la parte inferior vemos que dice humanos. En general, los seres humanos funcionan como terminadores de estos ciclos, no permiten el mantenimiento de estos ciclos en la naturaleza. Esto es lo habitual, lo general. Sin embargo, hay ciertos virus que se han adaptado y los humanos funcionan en estos ciclos de mantenimiento de estos agentes en la naturaleza. Pero entonces el concepto principal es que estos virus son transmitidos por artrópodos y de esta manera se mantienen. Se han descrito 500 arbovirus o más en el mundo y de ellos se han detectado aproximadamente 24 en Argentina. El hábitat natural de estos virus son las zonas tropicales con calor y humedad que permiten la proliferación de los vectores que los transmiten, ¿sí? No existe un único vector que lo transmite y no existe un único animal reservorio, son múltiples especies. Entonces, en estos hábitats ecológicos está facilitada su proliferación. En Argentina se han detectado algunos de ellos que pertenecen a diferentes familias. Están los representantes de la familia Flaviviridae. Como imaginarán, vamos a hablar de dengue, fiebre amarilla, vamos a continuar con eso, pero esos son los más importantes en nuestro país. Luego tenemos representantes de la familia Togaviridae, dentro de esta familia el género Alphavirus. Allí se encuentra el virus, bueno, el más reciente es el chikungunya, pero están Mayaro, Aurá, encefalitis equinas. Luego tenemos virus que pertenecen a la familia Bunjaviridae dentro del género Orthobunjavirus y ahí tienen descritos algunos especies de virus como Catch Valley, Melao, San Juan, Oropuche. Estos Bunjaviridae en general lo que producen son fiebres y muchas veces pasan desapercibidas. Por ejemplo, un ejemplo es que en las selvas tropicales del Amazonas de Brasil existen más de 190 especies de estos Bunjaviridae. En Argentina solo 7 u 8. Y esto es por la diferencia del hábitat ecológico. Habitan en general en las selvas. Un representante conocido para relacionar de esta familia Bunjaviridae, pero pertenece a otro género, al género Hantavirus, es el virus de Hanta, pero se diferencia en la forma de transmisión de estos virus, de estos arbovirus, ¿sí? El virus del Hanta se transmite por las heces de los roedores, en cambio estos que pertenecen al género Orthobunjavirus se transmiten por el artrópodo hematófago, ¿sí? Pero entonces, tengamos la idea de que los arbovirus son muchos virus diferentes dispersos en todo el planeta. En Argentina encontramos muy pocos de ellos en relación, en proporción, y los más importantes que vamos a dedicar el resto de la clase pertenecen a la familia Flaviviridae, género Flavivirus. Pero estos son los virus que cuando el ser humano depreda al medio ambiente pueden entrar en contacto con los seres humanos y producir enfermedades, ¿sí? En esta diapositiva observamos en un árbol filogenético cómo es la distribución de géneros dentro de la familia Flaviviridae que vamos a estudiar el resto de la clase. Tiene varios géneros, el más importante, como ya les dije, son los flavivirus, y fíjense que se puede diferenciar entre los flavivirus, que son transmitidos por mosquitos, transmitidos por garrapatas, y los que no se conoce el vector. Otros géneros pertenecientes a esta gran familia de Flaviviridae son los hepacivirus. Nosotros ya estudiamos el virus de la hepatitis C, por ejemplo, pertenece a este género. También el virus de la hepatitis C
es un Flaviviridae. Y bueno, también están los pestivirus. Pero lo que yo quiero remarcarles acá es, fíjense que como dos virus o varios virus que pertenecen a la misma familia, como ser el virus de la hepatitis C y el virus del dengue, van a compartir características morfológicas de replicación y demás, pero van a tener muy diferentes propiedades biológicas. El target, el órgano donde van a hacer la replicación, el blanco de acción es diferente y tampoco existe reacción cruzada entre ellos. Entonces, por más que estén relacionados filogenéticamente, sus características en cuanto a la patogenia en el hombre y su replicación, sus propiedades biológicas, perdón, son diferentes, ¿sí? Bueno, y dentro del género Flavivirus, dentro de los que son transmitidos por mosquitos, acá ven que se encuentra el virus del dengue, fiebre amarilla y unos cuantos más. Como vieron en la diapositiva anterior, existen muchos flavivirus, ¿sí? Hay muchos virus, pero vamos a remarcar algunos que son de importancia para el hombre y que producen enfermedades en los seres humanos. Dentro de esta familia, entonces vimos que el género Flavivirus puede estar compuesto por más de 53 virus diferentes, 27 son transmitidos por mosquitos, 12 por garrapata y 14 sin vector conocido. Los más, y acá vamos a las especies, que son los virus en sí. Tenemos el virus del dengue y fiebre amarilla. Dengue tiene además 4 serotipos. Luego tenemos en negro lo que ven ahí que dice virus de la encefalitis de San Luis, del Nilo Occidental o West Nile, según su nombre en inglés, el virus de la encefalitis japonesa y el virus de la encefalitis del Valle de Murray, todos ellos en negro. Y luego tenemos en rojo los que son los virus de las encefalitis transmitidos por garrapatas. Esta diferencia en los colores es para marcarles que en general a todos los virus que producen encefalitis se dice que son neurotrópicos, que tienen un tropismo por el sistema nervioso central. Y los que están en celeste, como dengue y fiebre amarilla, dicen que son viscerotrópicos, ¿sí? Que tienen mayor diseminación. Además hay una diferencia en el vector que los transmite. Dengue y fiebre amarilla son transmitidos por la especie de mosquito Aedes, mientras que los de las encefalitis son transmitidos por la especie Culex. Y los que están en rojo son transmitidos por garrapatas, ¿sí? Es como una ayuda de memoria. En estas fotografías electrónicas observamos las partículas virales de encefalitis de San Luis, luego cómo se adosan al retículo endoplásmico, en la parte superior vemos, y luego en la parte superior también vemos las partículas virales, cómo se acumulan en las glándulas salivales de mosquito. En la parte inferior, en el cuadro F, se ve el virus de la hepatitis C, porque recordemos que pertenece también a esta familia Flaviviridae. Estos virus son virus de genoma ARN, simple cadena, polaridad positiva, o sea que codifican como un ARN mensajero. Tienen un tamaño de 50 nanómetros y la cápside tiene una simetría icosaédrica. Y la proteína es una proteína de cápside. Además poseen envoltura y en esa envoltura poseen dos glicoproteínas de membrana. La proteína E, que es la proteína de envoltura y es el determinante antigénico y que media la unión al receptor y la fusión del virus a la célula, y la proteína M, que es un precursor, que cuando esta proteína M forma dímeros y trímeros conforman complejos fusogénicos. Tiene que haber un cambio en la conformación tridimensional de esta proteína para que el virión esté maduro y pueda ingresar a una célula de un huésped. Aquí vemos representado el genoma de los flavivirus. ¿Sí? Vemos que es un genoma lineal con dos extremos, 5' y 3', no codificante, que son variables para los diferentes flavivirus y que tienen diferentes dominios dependiendo si son flavivirus transmitidos por mosquitos o por garrapatas. Y en general en esos extremos están los nucleótidos que dirigen de alguna forma la replicación del genoma viral. El virus del dengue, por ejemplo, para replicarse, circulariza su genoma y esto está en base a estas secuencias que hay en estos extremos. Luego codifica para un único marco de lectura, un único ORF, que codifica para aproximadamente 3.000 aminoácidos y allí vemos mapeados, 3.400 dice allí, y allí vemos los genes estructurales que se ven en celeste de la proteína de la cápside, las glicoproteínas de membrana y luego las NS que son no estructural del inglés, 1, 2, 3, 4 y ahí tienen anotadas algunas de sus funciones. Bueno, este es un esquema general del genoma de estos virus. Bueno,
Aquí vemos cómo es el ciclo de replicación de los flavivirus. Los virus se ingresan a la célula por endocitosis mediada por receptor. La glicoproteína E se une al receptor celular de las células dendríticas y estos son virus de genoma ARN, entonces recordemos que la replicación del genoma va a ser en el citoplasma de esas células. Bueno, ingresan por endocitosis mediada por receptor, se forma un endosoma y cuando disminuye este pH se desnuda este ARN viral y sale al citoplasma celular. Entonces, por un lado, recordemos que era genoma de polaridad positiva, se sintetizan cadenas de genoma de polaridad negativa, el ARN de polaridad negativa, que va a funcionar como templado para la síntesis de nuevos ARN de polaridad positiva progenie. A su vez, este genoma puede ser traducido por los ribosomas celulares a esta poliproteína, la cual es clivada, y dentro del retículo endoplásmico se produce el ensamblado del ARN con las partículas virales y a través de la vía secretoria de la célula se excretan estas nuevas partículas virales al exterior celular. Bueno, aquí volvemos a ver un poco cómo es el modo de transmisión. Ya dijimos que estos virus son transmitidos por artrópodos hematófagos, ya sean mosquitos y garrapatas, y el tipo de transmisión que se produce es una transmisión biológica. ¿Qué quiere decir? Que requiere que el virus produzca una elevada viremia en el huésped, o sea, en el vertebrado, y que se replique en los tejidos de un artrópodo infectado. No es lo mismo que la transmisión, por ejemplo, de bacterias en las patas de las moscas, eso sería una transmisión mecánica. Acá el virus ingresa al organismo del artrópodo. Estos artrópodos ya dijimos que son infectados cuando ingiere la sangre del vertebrado que contiene el virus y para eso es necesario que la viremia sea elevada, ¿sí? Para que el mosquito imaginen que ingiere muy poca cantidad de sangre, entonces que en esa poca cantidad de sangre que ingiere haya partículas virales. Luego que el virus infecta las células, ingresa al vertebrado, llega a las células del intestino medio, llega al hemocele, a diversos tejidos, incluyendo las glándulas salivales. Todo esto que sucede en el mosquito, recuerden la fotografía que vimos, las partículas virales en las glándulas salivales del mosquito. Allí hay mucha carga viral y por eso es posible la transmisión luego cuando pica a otro huésped susceptible. A todo esto se le denomina periodo de incubación extrínseco. Es el periodo en el que el virus está en el vertebrado, en el vector. Esto se aplica solo a mosquitos, no a garrapatas, ¿sí? Y bueno, cuando las glándulas salivales infectadas, el artrópodo es capaz de transmitir el virus a otro huésped cuando vuelve a picarlo para alimentarse. Para que ocurra esta transmisión, se deben dar entonces se deben conjugar tres elementos, que existan huéspedes susceptibles, que esté el virus y que esté el vector. Entonces, cuando hay zonas en el planeta que contienen a los vectores, se llaman zonas endémicas o zonas donde el virus puede producir la infección. Este periodo que yo les nombré de incubación extrínseco del mosquito es variable, puede ser entre 8 y 14 días y depende mucho obviamente de la especie de mosquito, de la temperatura ambiente y del clima, ¿sí? Entonces aquí siempre, entonces en todas las infecciones que vimos siempre hablábamos del virus y el huésped. Aquí tenemos un factor más que es el intermediario que sería el vector. También puede haber transmisión entre vertebrados, mucho menos frecuentes, pero una persona con elevada viremia puede contagiar a otra si toma en contacto la sangre del infectado con el susceptible. Pero el principal modo de transmisión es a través de los vectores. Bueno, aquí observamos nuevamente cómo son los ciclos de transmisión y observamos en la parte superior que vemos dos tipos de ciclos. Todos estos arbovirus se mantienen en la naturaleza a través de lo que se llaman los ciclos selváticos. Como bien dijimos, el hábitat natural son las selvas tropicales. Y es por eso que de estos agentes, de ninguno de ellos, por ejemplo dengue, fiebre amarilla, podemos hablar de erradicación, porque sería imposible erradicar todos los virus porque están en diferentes huéspedes y los transmiten diferentes vectores. Ahora bien, el ciclo original son ciclos selváticos, acá tenemos representados por ejemplo monos, y las especies de vectores, mosquitos vectores que los mantienen, son diferentes a los que participan en los ciclos, acá como vemos al lado, urbanos. Fíjense que allí el ser humano funciona como vertebrado también en este ciclo de
de mantenimiento, ciclos de amplificación de estos virus en la naturaleza, y las especies de mosquito, acá sí son los Aedes. ¿Esto qué quiere decir? Que algunos de estos arbovirus, por ejemplo, dengue, fiebre amarilla, sobre todo más dengue, se han adaptado a lo que se llaman estos ciclos urbanos, ¿sí? Esto es la adaptación. Bueno, mediante estos ciclos se mantienen, se amplifican estos virus en la naturaleza. Pero además de estos, están los ciclos de los mecanismos de mantenimiento de estos virus en la naturaleza, en los cuales, por ejemplo, los mosquitos se han vuelto resistentes a las drogas que los matan. Hay una transmisión vertical transovárica. Una vez que una hembra está infectada, todos los huevos nacen infectados. Y las garrapatas, por ejemplo, bueno, y tienen viremias recrudescentes. Y lo que son las garrapatas también no mueren en los periodos de sequía y también tienen transmisión transovárica, ¿sí? Entonces estos mecanismos permiten que los virus se mantengan y los otros son mecanismos de amplificación. Pero recordemos que el hábitat natural es la selva y algunos de ellos se han adaptado a ciclos urbanos y por eso es que podemos ver brotes de dengue, por ejemplo, en las ciudades. Bueno, el principal vector es la especie, dijimos, Aedes, que en nuestro continente es el Aegyptis, pero también hay otros, como ser el Albopictus o el Aedes polliniensis. Todos estos tienen características, bueno, ahí tenemos la típica fotografía con las pintitas blancas y demás, pero la característica es que estos tienen hábitos domiciliarios. Acá tenemos el ciclo de vida de estos vectores, que están primero en la fase acuática, que son huevos, después larva y pupa. En estos tres periodos, el mosquito no es capaz de transmitir la infección porque no pica a ningún huésped vertebrado. Solo en la fase adulta o aérea es en la cual produce la picada, que pica al huésped. Estos virus pican y se alimenta y deposita huevos en contenedores de agua. Este crecimiento, este desarrollo del mosquito se produce más rápidamente cuando llueve y hay aumento de temperatura. Entonces el mosquito madura más rápido y hay más población de mosquito y hay mayor tasa de picaduras. En general estos mosquitos tienen hábitos domiciliarios. Tienen un diámetro de vuelo aproximadamente de 100 metros. Entonces, donde se crían, se alimentan. Y por eso es que se habla de no dejar los contenedores de aguas cercanos a los domicilios o peridomiciliarios que permitan la recolección de agua para que allí se críen los mosquitos. Otra cuestión es que además pican durante las horas del día, cuando ven luz. Puede ser luz natural o también puede ser la luz que ven en el interior de los domicilios, artificial. Entonces, esto es importante conocer para, bueno, tratar de evitar justamente al vector, ¿sí? Aquí simplemente observamos la distribución de la especie Aedes aegypti y Albopictus en la región de Américas, donde se ve sombreado en rojo, por lo cual vemos que ambos mosquitos están en la mayoría del continente sudamericano y la ciudad donde vivimos también está afectada por esto, o sea que son los mosquitos transmisores de dengue se encuentran en nuestra ciudad, ¿sí? Bueno, ahora hablando específicamente de dengue, todos saben que existen 4 serotipos de dengue y la infección natural con alguno de ellos confiere lo que se denomina inmunidad homóloga. ¿Esto qué significa? Es una inmunidad específica de serotipo, que es permanente contra el mismo serotipo, ¿sí? O sea que las reinfecciones por dengue con el mismo serotipo son muy poco probables. También se genera lo que se llama la inmunidad heteróloga, la cual es una inmunidad que dura por algunos meses contra los otros serotipos. Por ejemplo, si una persona se infectó con dengue 1, durante algunos meses tiene anticuerpos contra los otros serotipos, ¿sí? Pero esto dura poco tiempo. Entonces, en principio, una persona podría infectarse hasta 4 veces con cada uno de los serotipos de dengue, ¿sí? Pero no es lo más frecuente que sucede. ¿Esto en qué áreas sucede? En áreas donde el virus es endémico, donde circulan los 4 serotipos y está el vector. Bueno, a su vez, si bien todos los serotipos virales pueden producir enfermedades similares, hay veces que el dengue puede ser un caso de dengue severo, que es una hemorragia grave que puede llevar a la muerte del paciente. En general, los serotipos 2 y 3 son los que más frecuentemente se asocian a estos tipos de casos severos, aunque los 4 serotipos pueden producir esto. Hay que entender que en la patogenia de dengue, cuando una persona
tuvo una infección, por ejemplo, una primoinfección con dengue 1. Bueno, en general puede ser un dengue leve. Ahora, cuando tiene una reinfección con otro serotipo, aumentan las probabilidades de si en una primoinfección tiene una probabilidad de 1 en 14.000 casos de hacer un dengue grave, en una reinfección con otro serotipo, esta probabilidad cambia a 1 en 90. O sea que es un factor de riesgo haber tenido una primoinfección con algún otro serotipo de dengue. Y esto es debido a esta inmunidad heteróloga que se genera. Esta inmunidad heteróloga deja anticuerpos que son neutralizantes, son subneutralizantes, no llegan a neutralizar al virus dentro del organismo. Todo lo contrario, lo que hacen es exponer los antígenos virales y atrae una mayor carga de citoquinas que permiten la permeabilidad vascular, favorecen la permeabilidad vascular, llevando a estos casos de dengue grave. Entonces, haber tenido una primoinfección con algún serotipo de dengue es un factor de riesgo para hacer la enfermedad grave por dengue cuando la persona se reinfecta con otro serotipo. Y es debido a estos anticuerpos subneutralizantes que se generan, que son anticuerpos heterólogos, que se han producido para los otros serotipos. Bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de dengue, tenemos muchas infecciones asintomáticas, sobre todo en las zonas endémicas, en las cuales la edad de la primoinfección es a temprana edad, y hay muchas infecciones asintomáticas. Pero luego tenemos un periodo de incubación entre 5 y 7 días, que puede llegar a durar hasta 2 semanas, el periodo de incubación, y la intensidad de los síntomas es variable. Tenemos las formas leves de dengue, que son cuadros febriles agudos que duran hasta 1 semana de duración y pueden estar acompañados por, bueno, además de la fiebre, intenso malestar general, cefalea, el dolor retroocular es más característico de dengue, dolor muscular, auricular y puede estar acompañado en el 50% de los casos de exantemas. O sea que vamos a tener que hacer un diagnóstico diferencial con las enfermedades exantemáticas. Cuando existen manifestaciones o las formas graves de dengue, puede haber manifestaciones hemorrágicas. Esto es debido al aumento de la permeabilidad vascular que se produce. Puede haber pérdidas de plasma debido al aumento de esta permeabilidad. Con el consecuente aumento del hematocrito, puede haber presencia de líquido en cualquiera de las cavidades serosas, puede haber derrame pleural, ascitis, derrame pericárdico, que puede llevar al shock hipovolémico y a la muerte del paciente. También las formas graves pueden estar caracterizadas porque haya afección de algún tejido en particular y pueden producirse tanto encefalitis como miocarditis, hepatopatías o afectaciones renales. Bueno, aquí simplemente tenemos algunas fotografías de las manifestaciones clínicas. Cuando se hablan de las hemorragias, puede ser hemorragias de cualquier tejido u órgano, puede haber epistaxis, puede haber hematomas muy profusos y acá vemos una foto de los exantemas que se pueden producir. En este gráfico observamos cómo es la evolución de la infección por dengue. En la parte superior observamos que en los primeros 5 días tenemos esta etapa de fiebre elevada, que es la característica, y ese periodo es en el que el paciente está virémico. Ese es el periodo en el que el paciente contagia. Entonces, ¿cómo es la forma de prevención de la transmisión del dengue? Aislar a ese paciente de la picadura de los mosquitos a través de mosquiteros, de eliminar el vector, etc. ¿Sí? Muy diferente a las medidas de prevención para otras infecciones. A su vez, en este momento, los recuentos de hematocrito y plaquetas son normales. Esta es una enfermedad dinámica y hay que prestar especial atención a partir del 5.º día o cuando disminuye la fiebre. A partir de que disminuye la fiebre entre las 24 y 48 horas, el paciente rápidamente puede tener una mala evolución. Es ahí cuando es importante un seguimiento más estricto del paciente. ¿Por qué? Porque se puede producir la extravasación más importante de líquido al espacio extravascular y puede aumentar considerablemente el hematocrito. El recuento de hematocrito nos va a ayudar a ver esto, ¿sí? También pueden disminuir las plaquetas. Esta plaquetopenia se produce porque los anticuerpos que se producen contra el dengue tienen reactividad cruzada contra las plaquetas. Entonces las destruye y hay una plaquetopenia transitoria. Entonces es en este momento que hay que evaluar al paciente, porque aquí rápidamente el paciente puede perder mucho líquido, puede tener hemorragias y ir a un shock hipovolémico o hemorragias severas, ¿sí? Pasado este periodo, y es muy importante también hacer el diagnóstico etiológico de la infección para poder conocer, ya que el tratamiento va a ser todo de sostén. Entonces, si no se conoce el agente causal, va a ser más difícil. Se dice que el 50% de estos pacientes que tienen mala evolución y no tienen un diagnóstico pueden llegar a la muerte, ¿sí? Pero bueno,
la mayoría de ellos se recupera normalmente y bueno, tenemos los anticuerpos IgM y luego se recuperan los niveles de plaqueta y hematocrito. Bueno, vamos a ver un poco cuál es la clasificación actual de dengue. Antes era diferente y es la que está en la parte inferior de la diapositiva. Antes se habla de fiebre de dengue, fiebre hemorrágica de dengue o síndrome de shock de dengue. Por ahí en la literatura lo encuentra de esa manera. Pero hace unos años a esta parte hay una clasificación binaria y más sencilla que tiene mayor especificidad para los casos de dengue. Tenemos el dengue común, que a su vez se puede subdividir en dengue con o sin signos de alarma. Estos signos de alarma son signos y síntomas que anteceden a las 24 o 48 horas cuando el pronóstico de un paciente va a ser malo. Y luego tenemos el dengue grave, que si el paciente presenta estos signos de alarma puede llegar a ser un dengue grave. Y luego tenemos el dengue grave, que puede deberse al escape severo de fluidos del espacio, pueden producirse hemorragias severas, como dijimos, o daños severos de órganos. Y esto puede llevar a la muerte del paciente. También es muy frecuente el shock hipovolémico. Bueno, vamos a ver un poco cuáles son los criterios de diagnóstico presuntivo de dengue. El diagnóstico presuntivo de dengue es que presente el paciente fiebre de menos de 7 días de evolución, sin afectación de las vías aéreas superiores, ni otra etiología definida, y además que viva o haya viajado a la zona endémica de transmisión actual de dengue. Para esto es importante la epidemiología. O sea, la fiebre sin complicación respiratoria y el nexo epidemiológico. Y además debe presentar algunos de los siguientes síntomas: anorexia, náuseas, erupciones cutáneas, cefalea, el dolor retrocular, malestar, mialgias, leucopenia, trombocitopenia y también puede ser diarreas y vómitos. Estos serían los criterios para el diagnóstico clínico presuntivo de dengue. ¿Cuáles son los signos de alarma que nos permiten anteceder que el paciente va a tener un pronóstico hacia un dengue grave? Esto es lo que el médico clínicamente debe buscar: dolor abdominal intenso y continuo, vómitos persistentes, derrame seroso ya sea en peritoneo, pleura o pericardio, detectado por clínica, laboratorio, etcétera, que se vea sangrado en mucosas, somnolencia o irritabilidad, que está hablando de una afectación ya del sistema nervioso central, hepatomegalia, y es muy fácil hoy en día seguir con el laboratorio, ya sea el incremento brusco del hematocrito o la disminución de las plaquetas. Bueno, más allá del diagnóstico clínico, es importante hacer un correcto diagnóstico de laboratorio, un diagnóstico etiológico de esta infección para poder hacer un correcto seguimiento del paciente. No olvidemos que tenemos casos graves que pueden llevar a la muerte del paciente. Entonces, acá vamos a hacer un repaso de las técnicas disponibles que tenemos. Las técnicas directas son importantes para cuando la muestra es tomada dentro de los 5 días de iniciado el cuadro clínico. Recuerden el cuadro anterior que les mostré, que ese periodo es el periodo en el que el paciente está virémico. Entonces allí que voy a poder detectar al virus o alguna de sus partículas directamente. Los métodos son la detección por PCR, hoy en día en formato de tiempo real, a partir de la sangre del paciente, cuando el diagnóstico se hace a partir de allí, cuando la PCR es positiva es diagnóstico etiológico, y también se puede hacer, para que sea más fácil hacer en muchos laboratorios, la detección del antígeno NS1 por un ELISA directo, pero muchas veces requiere confirmación. Las metodologías indirectas disponibles son la medición de anticuerpos de isotipo IgM por ELISA, y la gran desventaja que tienen estos métodos serológicos es que existen reactividades cruzadas entre los diferentes serotipos de dengue y otros flavivirus, o con los serotipos de dengue entre sí. Y la IgM se detecta desde el 6º día hasta 2 o 3 meses en infecciones primarias y secundarias. La medición de IgG solo sirve para estudios epidemiológicos, para conocer niveles de prevalencia, etc., pero no para el diagnóstico de una infección. Bueno, más allá de las metodologías que ya vemos que tenemos disponibles, vamos a ver cómo es el algoritmo de diagnóstico de laboratorio para dengue. Hay dos algoritmos diferentes, dependiendo si es un área sin circulación de dengue. Entonces, allí el algoritmo es: si la muestra es obtenida antes del 5º día, que sea de suero o algún tejido, si hay alguna afectación de algún tejido. Imaginen que para llegar a esto a veces no es tan sencillo, porque se tienen que haber descartado un montón de otras infecciones. Entonces, a veces no es frecuente llegar a tener la muestra de antes del 5º día del iniciado del cuadro clínico. Pero si se tiene esa muestra, lo que se puede hacer es la detección de antígeno NS1. Si esto da positivo, es probable y requiere confirmación por aislamiento. Esto se hace solo, el aislamiento de virus dengue se hace solo en centros de referencia. El centro de referencia está en el Instituto Maiztegui de Pergamino. O se puede hacer detección de genoma viral por
PCR en tiempo real. O detectar anticuerpos en una muestra de más días de evolución, después del quinto día. Si da negativo la detección de antígeno NS1, no se descarta dengue y se solicita una segunda muestra de más de 5 días de evolución. La metodología ideal para hacer es el aislamiento, que solo es en centro de referencias, o la detección por PCR. Si da positivo cualquiera de esas dos metodologías, es un caso de dengue confirmado por laboratorio. Si da negativo, no se descarta, porque la viremia puede haber empezado a bajar y no ser detectada. Y se requiere una segunda muestra de suero con más de 5 días de evolución. Si se obtiene la muestra después del quinto día o alguna de las metodologías que hicimos anteriormente requiere confirmación, lo que se busca es la IgM. Si da negativo, no se descarta dengue, pero si da positivo, es un dengue probable y se requiere solicitar una segunda muestra y confirmarla por neutralización. La neutralización es una metodología de virología y esto se tiene que hacer por el tema de la reactividad cruzada. Entonces, ustedes observan que en el algoritmo de diagnóstico para áreas sin circulación de dengue, lo que es importante es no perder ningún caso. ¿Para qué? Para conocer si el virus comienza a transmitirse en esa nueva localidad en la cual todavía no hay circulación actual. Entonces, es por eso que hay un algoritmo para esas áreas. En un área que ya hay dengue en forma continua y que se conoce, no se estudian en un brote, por ejemplo, no se estudian cuando hay miles de casos, no se estudian absolutamente todos los casos por diagnóstico de laboratorio, sino que un porcentaje de ellos. ¿Por qué? Porque allí la finalidad es conocer desde cuándo hasta cuándo circula el virus, qué serotipos circulan, el 1, el 2, el 3, y la cantidad de casos. Cuando los brotes son muy exuberantes, como ha pasado años atrás en nuestro país, prácticamente se siguen por clínica y con el valor de hematocrito y el hematocrito, las plaquetas y el contexto epidemiológico ya se saben que son casos de dengue, ¿sí? Es por eso que se desarrolló también la metodología del antígeno NS1, porque era muy difícil poder hacer PCRs a todos. Entonces ese ELISA es más fácil, aunque no da un resultado del todo certero, pero es bastante bueno. Entonces, un área con circulación de dengue, si la muestra la tenemos antes del quinto día, las técnicas son directas, son las mismas y para monitorear el serotipo y el genotipo. Y si son después del quinto día, se hace la detección de IgM específica, ¿sí? Pero ya les expliqué la diferencia entre la importancia de hacer un diagnóstico en áreas con circulación activa y sin circulación conocida hasta el momento. Bueno, ¿cómo es el tratamiento de los pacientes con dengue? Es, como les dije en un momento, es netamente de sostén, pero un buen seguimiento clínico hace que el paciente tenga una buena evolución. Entonces lo tenemos dividido en pacientes con dengue sin signos de alarma, o sea, el dengue leve, el común, y allí dice sin condiciones coexistentes. Sin condiciones coexistentes serían que tenga otra patología de base, un paciente inmunosuprimido, un recién nacido, un anciano mayor. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? El reposo relativo en cama con aislamiento de los mosquitos para evitar la transmisión, hacer una adecuada ingesta de líquidos y para los dolores se recomienda paracetamol. No hay que usar ni aspirinas ni antiinflamatorios no esteroides. El seguimiento, ¿cómo debe ser? Estos no son pacientes internados, el seguimiento debe ser un control diario y buscar los signos de alarma en cada consulta y hasta 48 horas posteriores al cese de la fiebre. Recuerden que ese era el periodo dinámico en el cual el paciente rápidamente puede tener una mala evolución. Se le puede hacer hemograma y también en la plaquetopenia. En los mismos pacientes sin signos de alarma, pero con esas condiciones coexistentes, también allí puede ser hidratación vía oral de acuerdo a la condición preexistente. Si no tolera la vía oral, se puede iniciar hidratación endovenosa. Lo mismo, aislamiento de mosquitos, vigilancia clínica específica, tratamiento sintomático, es exactamente lo mismo. Estos no son pacientes internados. ¿Cómo es el tratamiento ahora para los pacientes que tengan signos de alarma sin haber llegado a ser criterio de dengue grave? Entonces, antes de se debe expandir al paciente para evitar este shock hipovolémico. Primero se debe obtener el recuento del hematocrito y se puede comenzar con administrar solución fisiológica o de Ringer y evaluar. Si persisten los signos de alarma, se puede repetir el procedimiento y esto se va a ir evaluando momento a momento. Se hace la expansión y se evalúa si mejoran los signos vitales, el hematocrito y demás. Hay que controlar los signos vitales, la perfusión periférica, el hematocrito durante la rehidratación y cada 12 horas. Y también se pueden utilizar otros valores del laboratorio como glucemia, ATP, proteínas sintetizadas en el hígado. Ahora, cuando ya el paciente tiene criterio de dengue grave, probablemente esté internado en una terapia intensiva, el procedimiento es exactamente el mismo, nada más que es más estricto, digamos, se sigue al paciente mucho más
de cerca. Obtener el hematocrito también antes de expandir al paciente. Se puede comenzar con solución fisiológica o de Ringer. También se pueden usar cristaloides y ir observando. Todo lo que se trata de evitar es la hemorragia. En los peores casos se puede llegar a necesitar transfusiones sanguíneas. Y se dice mucho que es cierto que evitar la hemorragia es evitar el dengue grave. Entonces todo apunta a eso. Es todo un tratamiento de sostén. El dengue es una enfermedad que afecta a la salud pública mundial y el número de países y poblaciones humanas afectadas aumentó constantemente y es un problema grave de salud pública, como les acabo de decir, y que afecta a miles de personas por múltiples serotipos en las zonas tropicales de Asia, Oceanía, África y las Américas. Es la enfermedad viral más importante de los seres humanos transmitidas por artrópodos. Es la número 1 en eso. Estas son estimaciones. Existen más de 2.500 millones de personas que están en riesgo de contraer la infección. Se estiman que hay entre 50 y 100 millones de infecciones por año y entre 250 y 500.000 casos de dengue hemorrágico por año. Y tiene una tasa de mortalidad promedio del 5%. Esto es un N muy grande poblacional. En esta diapositiva lo que vemos es la incidencia de dengue en América en las diferentes décadas. Hasta el 1965 la OPS coordinó un esfuerzo en todo el continente para controlar el mosquito vector, el Aedes, y fue exitosa con eso. Hasta el año 65 no se detectaban mosquitos y por ende no había dengue en el continente. Luego, los esfuerzos por controlar estos vectores fue disminuyendo y en esos periodos es que eran más importantes los otros virus que vimos al principio de la clase. A partir del año 80, fines del 89, empezaron a detectarse nuevamente los mosquitos y a medida que aumentaron la cantidad de mosquitos, empezaba a reaparecer el dengue en el continente, aumentando su incidencia década tras década y llegando a, cuando se ve allí en rojo, la mayor incidencia, que se produjo un gran brote en el año fines del 2008, principios del 2009 en América del Sur. Bueno, y lo que veíamos en el mapa anterior en rojo remarcaba lo que fue el brote, situación 2008-2009, que circularon los 4 serotipos y fíjense, en varios países del continente, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, para fines del 2008 había 36 países que habían reportado cerca de 854.000 casos de dengue, con 38.000 y pico de dengue grave, con 584 muertes. En el 2009 se reportaron 571.000 casos, con 10.000 casos de dengue hemorrágico y 200 fallecidos. Obviamente no es lo mismo la situación en Brasil que en Argentina y demás, pero allí se produjo un gran brote por este virus. Hay que mencionar que también el virus del dengue presenta una estacionalidad, sobre todo en los climas templados como el de Argentina, que tenemos las 4 estaciones, y está presente desde octubre hasta principios de abril, en los meses cálidos. Ahora, en las zonas tropicales, en los climas cálidos, está presente todo el año, ¿sí? Esto respeta a la ecología de los mosquitos también. O sea que con el calentamiento global, la extensión de los meses cálidos también se puede extender el periodo de transmisión y de infección por virus dengue o cualquier otro arbovirus. ¿Qué pasó posteriormente con la situación epidemiológica de dengue luego de ese gran brote que hubo? Bueno, adelantamos un poco en años y tomé los países del cono sur, porque obviamente nos importa los países fronterizos con nosotros, porque la transmisión de esta infección también se da por contigüidad de países, ¿no es cierto? Entonces, 2013, fíjense, Argentina tenía casos clínicos, o sea, estos están según el criterio ese que hablamos clínico, 7.500 casos. ¿Cuántos confirmados por laboratorio? 2.033. ¿Qué serotipos se detectaban? Los 4 serotipos sin casos severos ni muertes. Fíjense, Brasil, cerca de 1.400.000 con 117.000 casos confirmados, pero esto es lógico porque Brasil tiene una densidad de selva y de población mucho mayor y un territorio mayor que Argentina, con 6.900 casos severos y 545 muertes. La peor situación fue la de Paraguay, porque es mucho más pequeño el país, pero 144.000 casos clínicos, con diagnóstico clínico, perdón, y de ellos 12.000 confirmados por laboratorio con 3 serotipos circulantes y 2.000 casos severos y 257 muertes. Chile solo 39 casos de la isla de Pascua y Uruguay no reporta casos de dengue. En el año 2014 la situación fue un poco más leve, con menor cantidad de casos, y 2015 similar. Cabe destacar, fíjense, que en Argentina se recalca que no haya casos ni severos ni muertes. Esto de que está hablando de un buen manejo clínico
de estos pacientes de lo que tanto les estuve hablando, ¿sí? Es un gran logro de tener de 7.000 casos, no tener ningún caso severo, ninguna muerte. Bueno, continuando en el tiempo, vemos que en el año 2016, el año completo, acá tengo los datos solos de Argentina, de 79.000 casos clínicos, 41.000 fueron confirmados por laboratorio. Aquí en este periodo se produjo el gran brote de dengue, después del 2009, en 2015-2016 también hubo un gran brote de dengue. Luego, posteriormente, disminuyeron en el 2017 y en la parte de abajo del gráfico ven no solo los años, qué serotipos de dengue estaba, sino a qué provincias fueron afectando, porque también es importante la extensión geográfica que adopta un virus en la población, digamos, ¿no? No es lo mismo que afecte a una provincia que varias, y no es lo mismo que circule un solo serotipo que circulen 3 o 4 serotipos. Y finalmente, les agrego esta información del Ministerio de Salud que muestra, por ejemplo, en la línea punteada de negro, acá habla de casos de arbovirosis en general. Sí, sabemos todos que sobre todo en nuestro país es a expensas del dengue. En líneas punteadas la temporada 2019-2020, fíjense, desde enero hasta mayo, que es el periodo de meses cálidos, y fíjense que habla que desde la semana epidemiológica 31 del 2019 hasta la 21 del 2020 se registraron 83.205 casos con sospecha de dengue y de los cuales 45.970 fueron confirmados por laboratorio o nexo epidemiológico sin antecedentes de viaje. Y los serotipos que circulan, son dengue 1, dengue 2 y dengue 4. Les voy a dejar como parte de la bibliografía el último boletín sobre la situación de dengue en nuestro país. Es de lectura recomendada y aporta a entender cómo es la epidemiología de este virus en nuestro medio. ¿Cuáles son los factores que condicionan la transmisión del dengue? ¿Qué es lo que los favorece? Bueno, el crecimiento poblacional sin precedentes, esto de las megaciudades de tanta densidad de población en ciertas ciudades, la urbanización no controlada ni planificada, el inadecuado ordenamiento ambiental, los cambios climáticos, el calentamiento global no ayuda a ninguna de estas arbovirosis, la migración y el turismo, y se dice, bueno, más en día hoy está muy de moda que los virus viajan en avión, entonces puede llegar de una región del planeta al otro en menos de 24 horas, y si en esa otra región se encuentran las condiciones favorables, que por ejemplo para dengue sería que se encuentre el mosquito vector y la población susceptible, tranquilamente se puede establecer la infección. Y obviamente la pobreza y la pobreza extrema. Luego de ese gran brote que hubo en el año 2009, se produjo una gran reunión para tratar de resolver un poco este problema del dengue y se vio que si ese era un problema multifactorial, la solución también es multifactorial. Entonces se debe aplicar una estrategia de gestión integrada en la cual lo que es fundamentalmente, hay varios componentes fundamentales para lograrlo. Una correcta atención del paciente, dijimos que puede llevar a que el paciente no tenga casos severos, un correcto diagnóstico de laboratorio y con lo cual una correcta vigilancia epidemiológica, conocer la extensión del brote, los serotipos que los manejan, una correcta comunicación social, informar a la población cómo prevenirse, qué actitudes tomar y el manejo integrado de vectores, que esto sobre todo se debe dar en los periodos de meses fríos. Allí es en el momento que hay que salir a matar las larvas que puedan llegar a quedar de los mosquitos para que no se reproduzcan tan rápidamente. Y el ordenamiento ambiental. O sea que es una solución multifactorial. Hay que atender todos esos aspectos. Bueno, esta diapositiva se las pongo en cuanto a lo que hace referencia a lo que sería la comunicación social. Hoy en día hay muchos afiches mucho más modernos, pero la medida más eficaz para evitar el dengue es controlar la proliferación del mosquito transmitido por el virus. Es el eslogan es sin mosquito no hay dengue, ¿sí? Entonces, ¿de qué puede depender el no tener los criaderos comunes de Aedes aegypti? Fíjense que se dibujan todos estos contenedores de agua cerca del domicilio. Esto tiene que ver con la ecología del mosquito, pero además la fumigación, y eso depende de los gobiernos, sino de la población en común, ¿sí? Entonces, eso es parte de la comunicación para evitar esta transmisión. Y en esta diapositiva solo les quiero mostrar que junto con la evolución de la infección y más cantidad de casos que hubo, el país también estuvo mejorando en cuanto a su capacidad diagnóstica. Y les nombro que está el Centro Nacional de Referencia, el Instituto de Pergamino, y en un primer momento había una red que estaba conformada por 20 laboratorios en 15 jurisdicciones, ¿sí? Y solo fíjense que hacían
IgM por kit comercial. Pasó el tiempo y se extiende la cantidad de laboratorios en las diferentes jurisdicciones y las metodologías que pueden aplicar cada uno de ellos, ¿sí? O sea que se va aumentando, entonces se tiene más capacidad diagnóstica. Lo último a comentarles sobre dengue es que, como ustedes sabrán, no hay ninguna vacuna todavía aprobada para dengue. ¿Y por qué es difícil encontrar una vacuna para dengue? Porque la vacuna debe ser igualmente efectiva y protectiva contra los 4 serotipos por igual, porque si no, lo que estoy haciendo es aplicándole al paciente una mayor probabilidad de hacer un dengue grave frente a una infección por algún tipo, ¿sí? Esto era por la inmunidad heteróloga que se genera. Entonces es por eso que es difícil encontrar una vacuna para dengue. Tiene que ser igualmente efectiva y protectiva contra los 4 serotipos de dengue. Tampoco hay antivirales para esta enfermedad. Bueno, pasamos ahora al virus de la fiebre amarilla, que como yo digo es el primo hermano del dengue. Tiene muchas características similares. La enfermedad que produce es similar, la epidemiología es similar, nada más que de forma general podemos decir que afecta mucho menos en América, es más importante en África, pero bueno. También es la fiebre amarilla llamada vómito negro, también llamada la plaga americana. Las zonas tropicales de América fueron objeto de grandes epidemias en los siglos pasados y se produjeron también grandes epidemias en Europa. En nuestra ciudad de Buenos Aires se produjo una gran epidemia de fiebre amarilla cerca del año 1871 con 13.640 muertos, lo que era un 8% de la población, y si están por el sur de la ciudad, por la zona de San Telmo, van a ver placas conmemorativas a la epidemia de fiebre amarilla, y esto es lo que hizo que se construyera el Hospital Muniz y se tuvo que agrandar el cementerio de la Chacarita, ¿sí? ¿Cómo afectan estas grandes epidemias a la población? O sea que lo que pasa hoy en día con COVID no es nada nuevo, ¿no? La relación entre cepas virales apoya la idea, cómo se introdujo fiebre amarilla en el continente americano, y con estudios evolutivos de la proteína E de la envoltura de estos virus, se hacen estudios filogenéticos de evolución, en los cuales apoya la idea de que este virus se introdujo en el continente americano por la trata de esclavos de África. Aquí nuevamente vemos cómo es el ciclo de transmisión, esto de que necesitamos el huésped y el vector, el artrópado hematófago, que pueden ser diferentes especies. Y aquí también tenemos bien diferenciados los ciclos selváticos de la fiebre amarilla urbana. Este virus también se adaptó a los ciclos urbanos, pero es mucho más frecuente en las zonas selváticas. Hay que mencionar también que, bueno, la fiebre amarilla selvática involucra especies de monos salvajes y especies silvestres de mosquitos. No son las mismas que las especies en las cuales circulan en las ciudades. También hay que mencionar otro ciclo que sería como intermedio, que es lo que sucede mucho en África, en lo cual hay mucha gente que vive en aldeas cercanas a las selvas. Entonces allí hay introducción del ser humano en estos ciclos selváticos, ¿sí? ¿Cómo es la patogenia de la infección por fiebre amarilla? El mosquito, al alimentarse, introduce aproximadamente 1000 partículas virales en tejido subcutáneo y hay una primera replicación en las células dendríticas del sitio de inoculación, y a partir de allí el virus llega a los vasos linfáticos, a los ganglios linfáticos, al hígado y al vaso, y produce la viremia, y a partir de allí la diseminación. Estos virus obviamente son hepatotrópicos, por algo el nombre de fiebre amarilla, y hay injuria en el hepatocito que lleva al síntoma de la ictericia y también alteraciones hemorrágicas. ¿Cómo es la presentación clínica de esta infección? Tenemos un periodo de incubación entre 3 y 6 días y tenemos un cuadro clínico que es variable, desde síntomas muy leves en la mayoría de los casos, el 85%, hasta una enfermedad grave en el 15%. Tenemos una etapa temprana que dura entre 1 y 3 días con síntomas totalmente inespecíficos de fiebre, cefalea, puede haber fotofobia, mialgias, anorexia, vómitos, puede estar acompañado de hemorragia gingival o epistaxis y allí se produce la viremia. Luego tenemos una etapa de remisión que desaparece la fiebre y los síntomas disminuyen, que se dan en las 24 y 48 horas, y solamente en el 15% de los pacientes se va a producir lo que se denomina fase tóxica, en los cuales los pacientes van a volver nuevamente con fiebre y puede aparecer la ictericia, hemorragias y disfunciones multiorgánicas. Puede haber insuficiencia tanto hepática, renal, cardíaca. Y también puede haber afectación del sistema nervioso central, se puede desarrollar el coma y llevar a la muerte de los pacientes. ¿Cómo se puede observar? Por laboratorio puede haber aumento repentino de la albuminuria, puede haber aumento de la bilirrubina y transaminasas séricas, puede haber trombocitopenia
y todas las proteínas que se sintetizan en el hígado van a estar obviamente afectadas. ¿Cuál es la situación epidemiológica de fiebre amarilla? La OMS estima que cada año se producen entre 200.000 casos de fiebre amarilla, de los cuales 30.000 son mortales. Más del 90% de los casos se registran en África, donde 508 millones de personas aproximadamente viven en zonas de riesgo de contraer la infección. Además, la fiebre amarilla, igual que las otras arbovirosis, representa un riesgo importante para los viajeros que visitan cada año estas zonas de mayor endemicidad, pudiendo transportar hacia sus lugares de orígenes estas infecciones. Esta fotografía solo quiere representarles la distribución de fiebre amarilla en el mundo, que respeta las zonas donde se encuentran los vectores. Bueno, en América yo ya les mostré otra foto un poco más nueva, pero no quería dejar de mostrarles que estos vectores también se encuentran en el centro del continente africano y allí la fiebre amarilla es más prevalente, tiene un mayor nivel de prevalencia. ¿Cómo es la epidemiología de la fiebre amarilla en nuestro continente? Las epidemias urbanas de fiebre amarilla fueron controladas por este programa que ya les comenté, del control de Aedes aegypti, llevado a cabo por la OPS. Pero el colapso de este programa permitió la reinfestación de América Central y del Sur con los mosquitos y con la fiebre amarilla, que apareció en zonas donde había estado ausente durante muchos años. En el año 2005 se volvieron a detectar casos en la cuenca del Amazonas que estaban reinfestadas, y lo cual existió un alto riesgo de transmisión de la epidemia. Ya en 2005, allí dice FAS, lo que representa fiebre amarilla selvática, se detectaron 117 casos y 52 muertes que se produjeron en Perú, Colombia, Venezuela, Brasil y Bolivia, con mayoría de casos en Perú y Colombia. Este es el típico ejemplo de lo que se denomina una enfermedad reemergente. Fiebre amarilla había estado presente en nuestro continente, muchos años no se lo detectó y luego volvió a aparecer la infección en el continente, o sea que es un virus que había desaparecido y volvió a aparecer. Eso habla de reemergencia, ese es el concepto de reemergencia. Y bueno, se habla de que aproximadamente 300 millones de personas viven en zonas de riesgo de epidemias urbanas en América Central y del Sur de fiebre amarilla. ¿Cuál es la situación en Argentina? Las últimas epidemias se habían detectado en Corrientes y Misiones, fíjense, en el año 66. Después dijimos que en el continente en el 2005 volvieron a aparecer casos de fiebre amarilla y recién en nuestro país en el año 2008, en la semana epidemiológica 4, esto quiere decir en fines de enero, principios de febrero, se confirmaron episodias, que son epidemias en animales. ¿Qué animales? En monos que pueden contener este virus. Allí están las especies Aulata caraya por fiebre amarilla en las zonas de Misiones. Esto fue en enero-febrero. Pasa un poco más de tiempo, en las semanas 10 y 18 de ese año ya se detectan casos autóctonos de fiebre amarilla en seres humanos y uno de ellos falleció. O sea, como es, primero afecta a los monos y luego pasa al ser humano. Esto es a medida que se va extendiendo el virus en la población. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de vigilancia para fiebre amarilla? Se puede hacer vigilancia en los seres humanos, que es lo que venimos hablando siempre. También se debe hacer vigilancia de epizotias en primates no humanos, ya que vemos que comienza allí cuando vuelve a aparecer el virus. Y también es importante hacer la vigilancia entomológica, captura de mosquitos y buscarles los virus. Y a diferencia del dengue, aquí sí tenemos acciones de control que se pueden tomar y hay vacuna para fiebre amarilla, como ustedes ya saben. Y otra medida de control fundamental es el control de las especies de mosquitos que los transmiten, ¿sí? Entonces, tener el concepto de que la vigilancia no solo debe hacerse en humanos, sino también en los primates y en los mosquitos. ¿Cómo se hace el diagnóstico de laboratorio de fiebre amarilla? Primero, bueno, obviamente con los antecedentes epidemiológicos debe existir el nexo epidemiológico, la muestra puede ser de sangre o una biopsia hepática si hubo fallecimiento del paciente y los métodos son los mismos que para dengue, aislamiento que se hace en centros de referencia o la PCR. La serología por ELISA, si detecto IgM puede ser un diagnóstico definitivo y la IgG se debe tomar 2 muestras seriadas y ver el aumento de 4 veces el título anticuerpo. En general no se usa la medición de IgG. Y la misma limitación que antes, existe reacción cruzada con otros flavivirus y aquí también hay que tener en cuenta a los pacientes vacunados. O sea que antes de medir anticuerpos para fiebre amarilla se le debe preguntar al paciente si ha recibido la vacuna. Bueno, como ya les mencioné, existe vacuna contra la fiebre amarilla. Es una vacuna a virus vivo atenuado, es la cepa vacunal 17D que se obtuvo a partir de un virus salvaje, una cepa llamada Asivi, que fue aislado en África en 1927 y atenuado mediante
sucesivos pasajes y se obtiene principalmente en cultivo de tejidos de embriones de pollo. La vacuna contra fiebre amarilla se administra con una inyección subcutánea o intramuscular, es una única dosis, aunque se prefiera la vía subcutánea. No está recomendada en embarazadas, ni en lactantes menores de 9 meses, ni en alérgicos al huevo, ya que se producen embriones de pollo. No se debe administrar a personas mayores de 65 años por los efectos adversos y se produce la seroconversión al 10º día. Se dice que tiene una eficacia del 95% y antes se ha hablado de una inmunidad de duración de 10 años, hoy en día se dice que es de por vida. Y está recomendada cuando se viaja a zonas endémicas, o sea, cuando una persona que vive en una zona no endémica va a viajar a una zona endémica y hay que dársela más o menos 2 semanas antes. En nuestro país se encuentra en el calendario nacional de vacunación, pero solo para los niños que nacen en la zona de Misiones, que hay mayor incidencia de casos de fiebre amarilla. Para el resto no está en el calendario de vacunación. Bueno, ahora vamos a ver el otro grupo de virus, que también son arbovirus, que producen principalmente cuadros neurológicos. Estos son los virus de encefalitis de San Luis, el de West Nile o el Nilo Occidental, la encefalitis japonesa y encefalitis del Valle de Murray. En este mapa vemos la distribución de esos 4 agentes en el mundo. Los que nos afectan a nosotros en América son sobre todo el de San Luis, que se ve en color azul, y el West Nile, que sobre todo es en Estados Unidos en color amarillo. También West Nile se ve que es el más ampliamente distribuido en el planeta, afecta también Europa, África y Asia, y el virus de la encefalitis japonesa, el sudeste asiático. El virus de la encefalitis del Valle de Murray solo afecta a Oceanía, o sea que en nuestro medio podrían llegar a estar presentes 2 de estos 4 agentes que estamos mostrando aquí. Aquí observamos nuevamente el ciclo de transmisión de estos flavivirus denominados neurotrópicos, que vemos que es igual a los otros que vimos, pero nuevamente tenemos el ciclo de amplificación y fíjense que aquí pone como huéspedes, como reservorios, perdón, a cerdos y aves, ¿sí? Ya no pone monos, cerdos y aves, y la especie de mosquito vector de estos 4 virus que mencioné es la especie Culex, no el Aedes, ¿sí? También tenemos los ciclos de mantenimiento en la naturaleza que cumplen, es el mismo mecanismo que nombramos antes. Y el hombre también está como terminador de estos ciclos. Esto tiene que ver con que no se produzcan en él viremias tan altas que permitan mantener los virus en la naturaleza. En general son terminadores del ciclo, los hombres y los caballos, ¿sí? En este cuadro observamos características epidemiológicas de cada uno de estos 4 agentes. Está recuadrado en rojo los 2 que están en América. Pero fíjense, tenemos en la primera línea el área geográfica, que es lo que vimos aproximadamente en el mapa, las principales especies de mosquitos vectores. Y fíjense que cuando se habla de Culex, hay muchas especies de mosquito Culex. No es solo el Culex pipiens, que es el más común, sino que hay muchos otros. Luego se ven cuáles son los principales huéspedes vertebrados, que pueden ser aves, diferentes especies, etc. El grupo de riesgo, y fíjense que los virus de la encefalitis japonesa y el del Valle de Murray afecta principalmente a niños y a pacientes con compromiso inmunológico. En cambio, el virus de la encefalitis de West Nile y de San Luis afecta a personas de edad avanzada. Habla de que el virus de la encefalitis japonesa produce brotes en Asia con gran cantidad de personas. En cambio, el del Valle de Murray se encontró muy pocos casos en un periodo largo de tiempo. West Nile sí produce casos esporádicos en África y grandes brotes en el este, en Asia del Este y en el norte de América. Y el de San Luis produce casos esporádicos y se han detectado algunos brotes. Hay una relación entre los casos sintomáticos y asintomáticos. En el encefalitis de West Nile hay casos, 1 de 5 casos presenta fiebre y también 1 en 140 presentan compromiso neurológico. Para San Luis este radio es mayor. Cuando hay complicación neurológica, la mayor presentación son las encefalitis, luego las meningitis y también puede dar casos fatales. Cuando se presentan problemas neurofisiológicos, pueden quedar secuelas por un periodo largo de tiempo.
El virus de la encefalitis de San Luis. Entonces, vamos a resumir un poco. Vimos que la mayor frecuencia de la encefalitis se produce en personas mayores de 60 años, tiene un periodo de incubación entre 4 y 21 días, la aparición de la enfermedad es brusca, con fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, mareos, náusea, anorexia, puede haber malestar general, mialgias y seguido unos 4 días por síntomas meningios y neurológicos. En algunos pacientes la resolución es espontánea, mientras que en otros la infección del sistema nervioso central es progresiva. El virus de West Nile o el Nilo occidental tiene un periodo de incubación de menos tiempo, entre 2 y 14 días, y tiene muchos casos asintomáticos. El 80% son asintomáticos o con sintomatología muy leve. El 20% de los pacientes desarrolla una enfermedad tipo dengue, de erupción cutánea, fiebre bifásica, y también puede presentar hepatitis, pancreatitis, miocarditis, y un porcentaje va a tener una enfermedad neuroinvasiva. La enfermedad es de rápida recuperación y la severidad de la enfermedad neuroinvasiva varía desde la desorientación temporoespacial hasta la muerte del paciente. Lo más común pueden ser meningitis o encefalitis, como dijimos, y también parálisis similar a la parálisis flaxia producida por el virus polio. El riesgo de la enfermedad neurológica grave es mayor en los pacientes también de más de 50 años y en los inmunocomprometidos. Aproximadamente el 50% de las personas que tienen infección del sistema nervioso central va a quedar con secuelas persistentes por más de 12 meses. Bueno, vamos a ver un poco cómo es la epidemiología de encefalitis de San Luis. Se producen brotes periódicos, en general cada 10 años, y ahí tenemos algunos datos de lo que pasó en Estados Unidos. Entre el 64 y el 2006 hubo 4.600 casos en seres humanos. También hubo brotes en América Central. ¿Cuál es la situación en Argentina? Lo primero que sucede es que hay una falta de reconocimiento etiológico, no se lo busca activamente, y se han detectado, fíjense, tengan en la cabeza la diferencia de los números de casos que comenté con dengue. Un caso reportado en Córdoba de meningitis en el 2002, 2 casos en Córdoba en 2002 y uno en Santa Fe en 2003. Y ahí dice por cruce serológico del programa de vigilancia de dengue. ¿Qué pasa? Cuando las muestras llegan para el diagnóstico de dengue al laboratorio y daban negativo, se buscaba encefalitis San Luis y así fue que se lo encontró. Y hubo un caso en el 2005 en La Plata, el cual fue fatal. Aquí vemos un informe sobre un brote que se produjo por el virus de encefalitis de San Luis en Argentina en el año 2005 en la provincia de Córdoba. El brote se produjo entre enero y mayo con un pico en febrero y afectó a 47 personas y la mayoría de ellos eran personas de más de 60 años. 9 de ellos 9 de ellos fallecieron. Y este fue el primer brote que se registró en Argentina por el virus de encefalitis de San Luis. Luego, por otro alerta epidemiológico, se detectaron 2 casos confirmados por laboratorio en la ciudad de Buenos Aires. Fíjense, de casos probables eran 14 y casos sospechosos en estudio en total 22, pero confirmados fueron 2 por laboratorio. Entonces, el problema de esto es que estos virus tienen la capacidad de poder diseminarse y producir brotes. Pero fíjense, les estoy enumerando los pocos casos detectados y registrados en el sistema de encefalitis de San Luis. Esto no es la misma problemática que dengue o fiebre amarilla, ¿sí? Es muy diferente. En cuanto a West Nile, en nuestro país tenemos los antecedentes de que en el año 2006 se encontraron en los cerebros de caballos que habían fallecido, en 3 de ellos, el virus de West Nile, en febrero del 2006. Este fue el primer reporte de este virus en América del Sur. Luego se hizo un estudio en el cual se estudió West Nile en aves y se encontró este virus en 4 regiones ecológicas diferentes, y la conclusión de este trabajo es que se debería estudiar mayor cantidad de aves porque en todas ellas prácticamente se encontraron anticuerpos contra West Nile. Entonces se tendría que profundizar el estudio de los reservorios y también de los vectores de este virus en nuestro país. Y finalmente se detectó virus West Nile en seres humanos. Esto fue en 4 casos provenientes de muestras de El Chaco y la ciudad de Córdoba, en el cual por cruce serológico para el diagnóstico de dengue, bueno, después se descubrió que eran casos de West Nile. Estos fueron los primeros casos de West Nile reportados en seres humanos en nuestro país. Y aquí tenemos un dato para que vean en comparación en la cantidad de casos
cómo es la actividad de West Nile, fue en 2012 en Estados Unidos, cerca de 5.300 casos, con 2.734 casos de neuroinvasividad y 243 muertes, ¿sí? Entonces, está bien establecido en Norteamérica, en nuestro país no se ha desarrollado tanto, pero existen las condiciones ya que se encuentran los reservorios y los vectores y la población susceptible como para que el virus se disemine, ¿sí? Bueno, vamos a ver cuáles son los métodos de diagnóstico de laboratorio. Tenemos, como siempre, los métodos, las técnicas directas, que puede ser la detección del genoma viral por RT-PCR, y esto es RT porque son virus de genoma ARN, entonces hay un paso de retrotranscripción. La muestra puede ser la sangre, y la limitación es que la viremia puede ser baja y que es corta en el tiempo. Con respecto a las técnicas indirectas, se pueden buscar anticuerpos de isotipo IgM o IgG en el líquido cefalorraquídeo. Tenemos existen las posibilidades de falsos negativos porque haya poco tiempo de evolución y no se hayan generado los anticuerpos, o falta de respuesta en pacientes inmunosuprimidos en los cuales se debe repetir el test. Y también tenemos el problema de los falsos positivos por personas que van en zonas endémicas y hayan tenido infecciones previas con otros serotipos u otros flavivirus, o los pacientes que tengan vacunas para los virus que hay vacunas. Es importante tener los datos clínicos, el inicio de los síntomas y la fecha de toma de muestra. Y el historial de viaje. La historia de viaje en cuanto a el nexo epidemiológico, si la persona estuvo en contacto en una zona de transmisión endémica. Siempre para un diagnóstico de laboratorio de virología es importante estas dos fechas, del inicio de los síntomas y el de toma de muestra, para saber si todavía está en un periodo en el cual puedo detectar el virus en forma directa, ¿sí? Acá lo estamos dando para estos virus, pero es para toda la virología. Estos dos datos son importantes. Las muestras pueden ser líquido cefalorraquídeo y el suero, que debo tomar si quiero medir IgG en la fase aguda y en la convaleciente y ver el aumento de 4 veces el título de anticuerpos. Bueno, y por último, para este momento de la clase, vamos a ver cuáles son los criterios de laboratorio para confirmar el diagnóstico de encefalitis por alguno de los flavivirus. Un caso confirmado debe cumplir los siguientes requisitos: enfermedad febril asociada con manifestaciones neurológicas y al menos uno de los siguientes resultados: aislamiento viral, que bueno, no lo nombré, pero siempre es una de las metodologías; detección de antígenos o genomas virales, la PCR, ya sea en sangre o en líquido cefalorraquídeo. La IgM específica en líquido cefalorraquídeo. Recordemos que en estas infecciones neurológicas existe lo que se llama la producción intratecal de anticuerpos, entonces puedo llegar a medir la IgM en líquido cefalorraquídeo, va a ser un diagnóstico confirmado. O la seroconversión en muestras pareadas de suero. Un caso probable es una enfermedad probable que no satisface los criterios anteriores y al menos uno de los siguientes. La IgM la detecto positiva pero en suero, el suero no es representativo de lo que está pasando en el sistema nervioso central, pero me acerca a un diagnóstico. Un elevado título de IgG en muestra de suero de pacientes convalecientes, o IgM o IgG en una única muestra de suero. Y allí nombra alguna de las metodologías, ELISA y demás. Bueno, del otro virus que vamos a hablar, que ya no pertenece a la familia Flaviviridae, pero que es un arbovirus que ha cobrado importancia en los últimos años, es el virus chikungunya. Como ya dijimos, pertenece a la familia Togaviridae, dentro de estos al género Alphavirus. Y fíjense que nosotros allí al principio de la clase habíamos nombrado los virus de la encefalitis equina, venezolana, del oeste. Fíjense que cada uno de ellos, en este árbol filogenético en el cual habla de las relaciones entre los virus, cuán parecidos o diferentes son genéticamente, fíjense que hay como especies de complejos, todos los que encierran a los virus de las encefalitis equina, venezolana, del este, del oeste, y el virus chikungunya pertenece a lo que se denomina el complejo semi-like forest, pero que estos virus, todos de ellos arbovirus, son muchas especies de virus diferentes que pueden producir infecciones. Ahí tenemos resaltado dónde se encuentra el virus chikungunya, ¿sí? Pero que lo que quiero que quede es que son muchos virus que producen este tipo de enfermedades, ¿no? Chikungunya es uno de ellos. ¿Cuáles son las características biológicas de estos virus? Pertenecen, bueno, ya dije, a la familia Togaviridae, género alfavirus, son virus de genoma ARN, simple cadena, polaridad positiva, tienen simetría de cápside icosaédrica y el tamaño
varía entre 45 y 75 nanómetros y poseen una envoltura. Esa envoltura tiene dos glicoproteínas, la E1 y la E2, y también este virus tiene reacción cruzada con otros alfavirus. Es lo que vimos en el cuadro, en la diapositiva anterior, que son muchos representantes. Entonces, los anticuerpos que se generan producen reacción cruzada entre ellos, ¿sí? La replicación se produce en el citoplasma de la célula y los principales vectores que lo transmiten son Aedes aegypti y Albopictus. Ambos de ellos están en nuestro continente, como ya saben. La presentación clínica de la enfermedad aguda tiene un periodo de incubación entre 3 y 7 días y la fase aguda dura entre 3 y 10 días. Es un inicio súbito del cuadro y hay un pequeño porcentaje de infecciones asintomáticas, entre un 3 y un 28%. Esto es variable, pero no es la mayoría. ¿Cuál es la frecuencia de los síntomas? Fiebre en la mayoría de los casos, poliartralgia, si ese es el típico de la infección por chikungunya, la poliartralgia, ¿sí? Y eso es lo que permite diferenciarlo un poco de lo que sería la infección por dengue. La cefalea, que está en la mayoría de los casos, puede presentar mialgias, dolor de espaldas, náuseas, vómitos en menor frecuencia, rash, poliartritis y conjuntivitis. Y allí tenemos la frecuencia de la aparición de esos síntomas, ¿sí? También puede tener manifestaciones atípicas la infección por chikungunya. Si bien es la infección de la fiebre con el dolor de las articulaciones y por eso en general las figuras de que representan chikungunya es la persona encorvada, que es la postura que se adoptan para calmar el dolor que se siente, pero también pueden presentar manifestaciones atípicas que es necesario conocerlas. Puede haber síntomas neurológicos, puede haber meningoencefalitis, encefalopatías, convulsiones, puede haber síntomas oculares, neuritis, uveitis, etc. En el sistema cardiovascular, miocarditis, arritmias, inestabilidad hemodinámica, dermatológico, ya dijimos que puede haber exantemas, úlceras, al sistema nervioso renal, renal y otras. Puede haber discariasis sangrantes, neumonía, insuficiencias respiratorias, etc. Entonces hay que conocer todas estas manifestaciones atípicas que se pueden dar por la infección con chikungunya. Estas formas graves y letales son más frecuentes en pacientes con más de 65 años o con enfermedades crónicas subyacentes. Y también hay que saber que es posible la transmisión materno-fetal en mujeres embarazadas con mayor riesgo de infección severa para el neonato en el periodo previo al parto. Como la infección por chikungunya comparte el mismo vector que dengue y hay muchos síntomas parecidos, se pueden superponer ambas infecciones, vamos a recalcar algunos de los síntomas que nos pueden ayudar a diferenciar clínicamente si el paciente tiene chikungunya o dengue. Fíjense, fiebre de más de 39 grados, se encuentra la mayoría de las veces con chikungunya y en dengue también. Las mialgias se presentan más frecuentemente en la infección por dengue y las artralgias, si es lo que me permite diferenciar un poco más, se encuentran siempre en la infección por chikungunya y muy pocas veces en la infección por dengue. La cefalea está en ambos, el rash se encuentra más frecuentemente en chikungunya, discariasis sangrantes sobre todo en dengue, el shock no es producido por chikungunya, ¿sí? En cambio sí se puede dar, ya vimos el shock hipovolémico en la infección por dengue, la leucopenia se ve sobre todo más en la infección por dengue, linfopenia en chikungunya y lo del hematocrito elevado no se da en la infección por chikungunya y sí por dengue. Y la trombocitopenia se da sobre todo en la infección por dengue. Entonces de esta forma se puede llegar a orientar sin tener el dato de laboratorio si es uno u otro agente, pero luego hay que basarse en el diagnóstico de laboratorio. Bueno, como ya venimos diciendo, el diagnóstico diferencial de chikungunya debe establecerse con dengue, con otros alfavirus, bueno, obviamente también con fiebre amarilla, ¿no? Malaria, leptospirosis y artritis reumatoidea juvenil y posinfecciosa. Bueno, más allá del diagnóstico clínico, ¿cómo se hace el diagnóstico de laboratorio? Siempre es el mismo concepto para todos estos arbovirus. Se puede hacer aislamiento viral, que se hace en centros de referencia. Se puede hacer a partir de mosquitos si uno hiciera vigilancia entomológica, como ya nombramos, o en muestras de sueros de paciente en la fase aguda. Ahí habla de qué líneas celulares son susceptibles a chikungunya, vero, son típicas células de los laboratorios. Se debe observar el efecto citopático dentro de los 3 días después de inoculadas las muestras y ese efecto citopático, recuerden que siempre es lo que observamos al microscopio óptico y debe ser confirmado por una segunda técnica con mayor especificidad como ser la inmunofluorescencia o una RT-PCR del sobrenadante de esos cultivos positivos.
Y ahí dice algo que es laboratorio BSL-3. El diagnóstico de este tipo de virus debe hacerse en condiciones de seguridad nivel 3. Es un poco mayor al laboratorio común. En general en virología se trabaja en nivel de seguridad 2. Pero al ser un virus que no se ha diseminado tanto en nuestro medio, debe tener niveles de seguridad un poco mayor para evitar que haya problemas de escape de los laboratorios y para cuidar a los operadores. Se puede hacer también, eso es cuando se quiere hacer aislamiento viral, cuando voy a aumentar la carga de virus en las muestras, ¿sí? Que lo hago crecer. Para eso sí se requiere ese nivel de seguridad un poquito mayor. Luego se puede hacer las técnicas más comunes, son las RT-PCR en formato de tiempo real a partir del suero del paciente, y también se puede hacer serología, medir anticuerpos y IgM específicos para chikungunya por ELISA, o puedo ver el aumento de 4 veces del título anticuerpo por ensayos de neutralización entre la fase aguda y convaleciente. Y aquí observamos cómo es la viremia, se ve la línea en verde, que es sobre todo en la primera semana, y si yo tomo la muestra posterior a eso, no voy a poder hacer un diagnóstico directo. Y luego cómo aumentan las IgM y posteriormente las IgG. En este cuadro vemos de otra manera ese gráfico que vimos en la diapositiva anterior. Miren, analicémoslo. Si contamos los días desde que se inicia la enfermedad, entre el primero al tercer día, pruebas virológicas, dice la RT-PCR o el aislamiento, son las dos técnicas directas, positivas. Pruebas serológicas, IgM o ensayo de neutralización, que es PRNT, negativos. Esto tiene sentido porque en los primeros días la viremia está elevada y la voy a poder detectar, y los anticuerpos aún no han comenzado a generarse. Entre los días 4 y 8, cuando empieza a avanzar un poco más la enfermedad, fíjense que dice que la PCR es positiva y el aislamiento es negativo. ¿Por qué puede ser esto? La carga viral es exactamente la misma porque están tomadas al mismo tiempo. La diferencia es que la PCR es un método mucho más sensible que el aislamiento. Entonces, detecta menores cargas virales que el aislamiento. Y aquí la IgM puede empezar a ser positiva. Aparecía la IgM a partir del cuarto día, ¿sí? Y a partir del día 8, ya no por pruebas virológicas, por metodologías directas, esto que les digo que es importante, el tiempo de toma de muestra y la elección de la metodología que voy a utilizar, ya van a ser negativas porque no puede detectar esas cargas virales y sí van a ser positivas las IgM y las IgG. El ensayo de neutralización se abre sobre IgG. Por eso tardan más tiempo en dar positivo. ¿Cómo fue la diseminación de este virus en la naturaleza? Se lo había reportado antiguamente en 1770 y luego el virus fue aislado a partir de seres humanos en el 52 y en el 53 en África, en Tanzania. Pero lo que sucedió fue que en el 2004 hubo un gran brote originado en Kenia, también en África, allí se ven las flechitas en rojo a partir de la zona que se ve en verde. Y ese gran brote se diseminó durante los años siguientes y se estima que llegaron hasta 500.000 casos hasta 2 años posteriores de esto del 2004. Luego se propagó hacia otro continente, hacia la India, y afectó cerca de 1,39 millones de personas. Y el brote continuó hasta 2010. Quiere decir que se diseminó a diferentes zonas geográficas y se extendió mucho en el tiempo. Esto quiere decir que el virus se estableció en circulación en esas regiones. Luego se diseminó a otra área geográfica, el 2007 llegó al norte de Italia, a Europa, o sea, una zona donde nunca había estado. Y finalmente, en 2013, a fines del 2013, desde el sudeste asiático pintado en amarillo, llega a las islas del Caribe de América del Sur, de América Central, perdón. Entonces, esta es la diseminación de este virus en la naturaleza. Fíjense que cómo se sabe que el virus que llegó al Caribe era asiático, el genotipo asiático. Esto es cuando se secuencian los genomas de estos virus y se los comparan y arman esos árboles filogenéticos como les muestro en las diapositivas, ¿sí? Entonces allí llegó por primera vez el virus al continente americano. En el continente americano se encontraba el vector y los huéspedes susceptibles. Entonces se pudo diseminar, como se ven allí los triangulitos y las estrellitas, en nuestro continente. Bueno, desde que llegó el virus al continente americano, se encontraron individuos virémicos en Caribe, Estados Unidos, Guayana Francesa. Todos eran que habían venido de zonas endémicas, pero no se produjo en ese momento la transmisión autóctona. Sin embargo, estas áreas, como ya dije, tienen los mosquitos vectores competentes, así como los huéspedes susceptibles,
no expuestos previamente y pueden mantener la transmisión endémica de chikungunya en las Américas. Dado todos estos factores, chikungunya tiene la capacidad de emerger, y esto fue lo que sucedió en el continente americano, porque fue la primera vez que estuvo en nuestro continente, reemerger y diseminarse rápidamente a nuevas áreas geográficas. Entonces, es un virus importante de hacer la vigilancia y preparación frente a esta enfermedad. ¿Qué pasó en Argentina? El gran problema de chikungunya fue en el área central de América y en el norte de América del Sur. En Argentina, en 2016, se detectaron 2.400 casos sospechosos, se confirmaron 41 y 73 casos importados. Pero fíjense que en violeta oscuro se ve a qué zona llegaron. No es que se distribuyeron en toda Argentina, sino que en el norte de Salta, en las provincias de Salta y Jujuy, ¿sí? O sea que lo que se ve en violeta oscuro es donde estuvo presente el virus. No afectó a todo nuestro país. Bueno, y aquí un poco un resumen del riesgo de introducción de virus chikungunya en Argentina, con lo cual se tuvo que poner a punto metodología de diagnóstico de laboratorio, como ser el aislamiento viral, puesta a punto de las PCRs, los ensayos de neutralización, los ensayos de ELISA DIGEM y transferir esta tecnología a varios centros. Y el riesgo está aumentado por esto mismo que afecta a cualquier arbovirus, en realidad, que son los viajes frecuentes y la intensa movilización de personas a zonas con diferente endemicidad. Y finalmente el mapa, que ya les mostré un poquito antes, de cómo se dispersó este virus en la naturaleza y cómo llegó en fines del 2013, principios de 2014, a la región del Caribe y que allí se diseminó. Aquí fue la emergencia de chikungunya. Entonces, estas arbovirosis, lo que hay que tener presente es que si bien, por ejemplo, un virus no está presente en nuestro medio en este momento, como ser, por ejemplo, West Nile, no hay muchos casos, pero rápidamente esta situación epidemiológica puede cambiar, ¿sí? Este fue un claro ejemplo. El otro ejemplo es el virus Zika, del cual no les voy a hablar, pero que también pertenece a los flaviviridae, ¿sí? Y que produce infecciones. Entonces, ahora para finalizar les voy a mostrar cuál es el algoritmo de diagnóstico actualizado. ¿En base a qué? En base a este cambio en la situación epidemiológica, en base a que llegó el chikungunya al continente americano y entonces hay que tenerlo en cuenta como un posible diagnóstico diferencial, y también el virus Zika. Bueno, como recién les comentaba, acá hay un algoritmo integrado de vigilancia del laboratorio. Cuando hay un caso sospechoso de acuerdo a sintomatología y epidemiología, en el escenario epidemiológico del diciembre del 2015, donde estaban cocirculando los 3 virus. La muestra obtenida en la fase aguda, recordemos el algoritmo de diagnóstico de dengue. Cuando se obtiene la muestra en la fase aguda, menos de 5 días de evolución, lo primero era hacer la PCR para dengue o el ELISA, la detección de antígeno NS1. Si eso da positivo, el diagnóstico era de dengue. Si daba negativo, hay que ir más allá, después de confirmar y demás, si era el ELISA, ¿no? Lo que se debe hacer es buscar por PCR chikungunya. Si dan positivo, el diagnóstico es de chikungunya. Y si da negativo, hay que tener en cuenta el tercer agente, que era el virus Zika, y hacer la PCR para Zika. Si da positivo, es el diagnóstico. Si da negativo, bueno, había que hacer el pedido de la segunda muestra para ver la serología. Cuando la muestra tiene más de 4 días de evolución, nuevamente. ¿Y por qué se busca primero dengue? Porque dengue es el más frecuente. Ya vimos la frecuencia de chikungunya, de Zika no hablé, pero también se comportó en Argentina, no fue un gran problema, ¿sí? Entonces, primero se busca el más frecuente, que era dengue. Bueno, en este momento, cuando la muestra es después de 4 días de evolución, va a ser el suero, la medición de IgM. Si da positivo, bueno, había que hacerle el ensayo de neutralización. Si da negativo, se busca IgM para chikungunya. Si da positivo chikungunya, es el diagnóstico. Y si esos dos dan negativo, se busca Zika. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo se actualizan los algoritmos de diagnóstico de laboratorio en base a la situación epidemiológica y para tenerlo en cuenta. Esto es todo de la clase de arbovirus y les recomiendo la lectura de la infección de virus Zika, que también es un flaviviridae, ¿sí?